¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos nuevamente aquí, Rosa María y su servidor, Diego, para continuar con la emisión que quedó pendiente. Bueno, quedaron pendientes algunos temas y pues vamos a continuar platicando sobre este apasionante asunto de el trabajo del emerger de Maitreya, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, bueno, toda esta información que estamos dando pues tiene un fundamento filosófico y espiritual, y yo creo que es importante, ¿verdad?, darle al público la información de dónde procede esta información. Sí, nosotros habíamos platicado en una anterior presentación que había sido Benjamin Creme, el discípulo de uno de los maestros cuyo nombre, pues por alguna razón desconocida, nunca ha sido revelado, aunque bueno, en los grupos más o menos se imaginan quién podría ser, pero bueno, eso no es lo importante en este momento, sino que él pudo dar una gran cantidad de información, pero esto no es nuevo. La información sobre la existencia de los maestros ha sido manejada siempre por los discípulos, siendo ellos pues relativamente pocos en número y su presencia más o menos desconocida como tal, como discípulos que son, pues nunca fue conocida al público. Además, bueno, las comunicaciones en épocas pasadas pues eran muy diferentes, pero de una manera general podríamos decir que fue una gran discípula llamada Elena Petrovna Blavatsky, quien por primera vez dio a conocer la existencia de esos grandes seres, de estas grandes almas. Esto fue aproximadamente allá por 1875, que fue cuando ella fue cofundadora de la Sociedad Teosófica. Ella habló de la existencia de estos maestros, de estos mahatmas, como también se les llamó, y expresó que ella había convivido con ellos, que había ido al Tíbet en un par de ocasiones para aprender una serie de conocimientos milenarios, que es lo que llamamos como la sabiduría de las edades, y posteriormente ella en su trabajo escribió primeramente un libro llamado Isis sin velo, y después su gran obra, La doctrina secreta, donde no obstante ella ser un gran discípulo, era un discípulo muy cercano ya casi a un maestro, su maestro, el maestro Morya, así llamado en los círculos esotéricos, y el maestro K.H. Kutumi, ellos le dictaron prácticamente la mayor parte del libro La doctrina secreta, que se publicó en 2 tomos en el inglés original. Todos estos conocimientos que ella expuso en este libro principalmente fueron realmente la base sobre la cual se expuso la realidad de la naturaleza del ser humano. Sí, pero todavía más la naturaleza del cosmos, del mundo, del ser humano, la naturaleza del ser humano, su divinidad, y sobre todo el lugar que ocupa dentro de todo ese entorno más grande que sería el cosmos. Entonces esos conocimientos fueron considerados como iniciales o preparatorios. Después de eso, ella tuvo su etapa y tuvo que obviamente trascender, y fue hasta en el siglo XX donde aproximadamente 1920 aproximadamente hubo otra discípula llamada Alice Bailey, que también fue amanuense de otro maestro que conocemos como Djwhal Khul, también conocido como el tibetano, que le dictó pues algo así más de 20 o 21 libros que ella a lo largo de 30 años escribió, y se fueron publicando poco a poco. Esta fase
fue una continuación de las enseñanzas que habían sido iniciadas por Madame Blavatsky. En esas enseñanzas son representados o son expuestos diversos aspectos de las realidades espirituales, del funcionamiento del cosmos, de cómo operan las energías, de la vasta cantidad de leyes que mucha gente podría considerar como Dios, pero Dios se expresa a través de una serie de leyes. Y cómo operan en la naturaleza, en el ser humano, y cómo el ser humano es capaz de conocerlas y trabajar con ellas. ¿Y cómo estos maestros han recibido esa información? Sabemos que hay alumbramiento, sabemos que hay telepatía. Bueno, son digamos, diferenciando los discípulos de los maestros, en este caso estas dos discípulas muy avanzadas, pudieron recibir por telepatía mental, que es diferente a cualquier otra canalización que generalmente es de carácter astral, pudieron recibir toda esa información. Para ellas poder hacer eso tuvieron que ser preparadas. Lo mismo que Benjamin Creme, que también es un discípulo que trabajó muchos años con su maestro, fue preparado. Habíamos dicho que él había comenzado una labor de alguna manera llamada pública en 1974, 75, pero él realmente estuvo siendo preparado por su maestro, pues cuando menos, no sé, casi unos 20 años, donde lo estuvo preparando para que él pudiera recibir todos estos mensajes en forma, hemos dicho, telepática. A esto se le conoce como adumbramiento, es decir, en esta manera de trabajar, un ser de gran avance transmite toda o una parte de su conciencia a otro con menor capacidad evolutiva o menor avance, de tal manera que es como si le transmitiera parte de sus pensamientos, pues de todo lo que puede proyectar una mente tan abarcante que ha entrado en contacto con su propia divinidad, que conoce las leyes divinas, que conoce el propósito de su existencia, que conoce el plan divino. Entonces, y tratemos de imaginarnos cómo puede ser el espectro que se abre para un discípulo, pues entrar a través de esa ventana de la conciencia de su propio maestro, conocer toda esta información tan tremenda. Esta información que Benjamin Creme ha dado o dio, pues nosotros decíamos que eran 12 libros, son casi 16 libros, todos estos generados en su mayoría a raíz de pláticas, de conferencias, de entrevistas que le fueron que él dio a una multitud a varios diferentes entrevistadores, y que se fueron sintetizando y se fueron acumulando en estas revistas, en alguna parte de los libros que él escribió, y que representan en sí la parte reveladora de la información que estos maestros han estado brindando a la humanidad. Realmente podemos decir que esta última parte trae muchas cuestiones que nos enseñan algo más de Dios, algo más de nosotros, que ellos consideran, los maestros, estamos nosotros capacitados y listos para asimilar y para entender, y que obviamente en esta nueva era pues seremos capaces de poner en práctica, de entender y dar ese paso que pues todos esperamos, ¿no? Sí, bueno, Benjamin Creme habla del emerger del maestro Maitreya, pero ¿cómo ha sido la evolución de este gran ser? ¿Cuál ha sido la trayectoria del maestro Maitreya? Bueno, Maitreya es considerado el más antiguo de todos los hermanos humanos, no, de los hermanos, vamos a decir, de toda la humanidad. Considerado el hermano mayor porque él fue el que desde un principio tuvo los mayores, aventajó a sus, vamos a decir, a sus contemporáneos, y dio un paso adelante y fue capaz de avanzar y ser un guía, ser un líder con los demás. Entonces,
las épocas en que él estuvo encarnando realmente son tan antiguas que no se tiene información sobre eso. Se dice que él encarnó realmente, o fueron sus encarnaciones, probablemente en los tiempos atlantes, los cuales, bueno, no sé si lo hemos comentado, se dieron de hace 12 millones de años hasta tal vez un poco menos de 100.000 años, donde los últimos resquicios de la civilización atlante permanecían en algunas cuantas islas que aún estaban emergidas, antes de que hubiera esa serie de convulsiones de tipo, no sé, volcánico y otras más que hubo, razón por las cuales todas esas franjas o esas grandes extensiones de tierra pues volvieron a sumergirse en el mar. Entonces no lo sabemos. El único ser, la única individualidad que podríamos decir que estuvo antes que él fue su hermano, el señor Buda, que él evolucionó en tiempos en que la luna era habitable, pero por unas razones que serían muy largas de comentar, pues podemos decir que ellos son la avanzada. Realmente nosotros, o la ciencia común, la ciencia tradicional, siempre dice pues que el ser humano tiene 2 o 3 millones de antigüedad como tal, pero según las enseñanzas esotéricas, según la sabiduría milenaria, la sabiduría de todas las edades, se reconoce como la existencia del hombre pues más de 18 años y medio millones de años, donde efectivamente vino un grupo de seres muy avanzados de otro planeta, del planeta Venus, e iniciaron o dieron el salto al hombre animal que en ese tiempo existía, y pudieron establecer en él, lo coronaron, se dice, con una mente, y a raíz de eso el hombre empezó su lento peregrinar a través de una serie, con esa mente incipiente en cuanto no había sido utilizada, ¿verdad? Y empezó a progresar a través de una gran cantidad de pues de encarnaciones. Entonces el señor Maitreya fue hace más de 2600 años, gracias a su gran elevada capacidad evolutiva, espiritual, le fue dado el cargo como el instructor del mundo, que sabemos, hemos dicho, es un cargo en la jerarquía, y él va a ejercer ese cargo todavía otros 2000 y pico de años, antes de entregar eso a la otra persona que ya sabemos quién va a tener ese cargo, y él, bueno, pasará a hacer alguna otra labor, no sabemos si en este planeta o en otro lugar del sistema o fuera de él, ¿no? Ese es más o menos lo que podremos decir de él, ¿no? Respecto a su trayectoria. Bueno, nosotros estamos hablando de la evolución. Sí, pero me gustaría comentar algo, ya sí, que creo que no sé si podemos tener alguna lámina de los libros que en su momento sí, hablaste de 2 libros, pero aquí tenemos otros que creo que también son sumamente importantes. Sí. La reaparición del Cristo, sí, y la exteriorización de la jerarquía. Así es. Alice Bailey, entre varios aquellos libros que escribió todos aquellos que le fueron dictados por su maestro, y además ella escribió aproximadamente 4 libros también de un gran con muy interesante información, muy útil. Estos 2 libros que aparecen en la pantalla realmente están o fueron predijeron justamente el retorno de este gran ser, ¿sí? Que fue dado en 1945, la reaparición del Cristo, y además que él no viene solo, la exteriorización de la jerarquía, que fueron dictados más o menos en 1948, 49, y realmente dicen pues cuestiones muy interesantes, porque todo lo que estamos ahora viviendo, lo que hemos sido testigos, todo lo que está ocurriendo, si nosotros analizamos, está predicho en esos libros de una manera extensa, de una manera detallada. Si nosotros lo leemos, vemos, todo esto está sucediendo o ha venido sucediendo. Bien, pues me gustaría continuar, pero creo que nos indican que tenemos un corte, así que bueno, aguardamos, ¿no?
Nos has hablado de una evolución y también se ha hablado de la evolución de la conciencia. ¿Puedes profundizar en estos aspectos? Bueno, nadie niega la evolución de las formas, como la fue descrita por el señor que existió en siglos pasados, Darwin y otros más. Y eso es real, pero la evolución a la que nosotros nos estamos refiriendo es a la evolución no solamente de las formas, sino la evolución de la conciencia. Entonces esa es la que trata principalmente pues toda estos conocimientos, esta información nos entera, nos hace saber que además de la evolución que tenemos como seres humanos, tenemos una evolución que se viene dando a través de todas y cada una de las encarnaciones que tenemos, en las que nosotros vamos conociendo muy tal vez lentamente pues el propósito de nuestra existencia y la verdadera naturaleza de nuestro ser, que es divina, como los maestros la han podido expresar. Entonces esa evolución de la que hablamos es la que implica, su avance implica el cumplimiento del plan divino. Nosotros hablamos de este plan que del cual los maestros son custodios, y pues la humanidad ha avanzado en respuesta a las energías y a las indicaciones que los maestros han dado, pero siempre ha sido la humanidad como tal la que ha generado estas nuevas evoluciones, estas nuevas civilizaciones, y ahora, en el momento en que parecemos hallarnos un poco o bastante perdidos, porque ya lo dijimos, el cambio de eras, el descontrol, es cuando el ser humano precisa de un apoyo, porque nosotros solos no estamos teniendo la capacidad de salir adelante solos. Entonces ellos están en ese momento dando a la cabeza del señor Maitreya, están dando las indicaciones para el inicio, para una nueva fase en nuestra vida y en nuestra propia evolución. Sí. Bueno, ¿cuál es la razón de la presencia del maestro Maitreya aquí en la Tierra? Bueno, es una pregunta muy amplia. La razón de su presencia implica, como lo acabamos de mencionar, que ellos, como custodios del plan divino, tienen una serie de no sé cómo podríamos describirlo de la mejor manera, una serie de compromisos o deberes de trabajar justamente en esta obra, cercano a la humanidad. Y mientras eso exista, ellos deben de cumplir con esa ley. El hecho de que un ser tan avanzado como el señor Maitreya esté entre nosotros se debe a un logro que él ha podido tener, que no es tan común. Se dice que hay planetas más avanzados, los llamados en este conocimiento esotérico planetas sagrados. Algunos de ellos han tenido un Cristo, otros no lo han tenido. Entonces, si ellos están aquí, o si ellos tienen una labor, es una labor magnífica que va a ayudar a que nosotros hagamos ese tránsito a esta nueva era, a esta nueva etapa, y estemos en las condiciones de crear esta nueva civilización, de la cual pues todo se espera, con la ayuda de este gran ser. O sea, que la presencia de él es conducir, ser guía de la jerarquía planetaria, la jerarquía espiritual de maestros, y desde luego hacer un trabajo que incida en forma directa en el cambio que ahora estamos requiriendo. Bueno, sabemos que las diferentes religiones esperan un maestro, pero algunas le temen. ¿Por qué es eso? Bueno, sí, ese es otro tema también muy, muy interesante. A mí me gustaría, aprovechando esta pregunta, hemos dicho que, voy a regresar un poco, la revista Share International es una revista donde el editor en jefe, que fue Benjamin Creme,
pues escribió, además de muchos otros colaboradores que tuvo la revista, en todos los órdenes, científicos, periodistas, etcétera, políticos incluso, pues tuvo el privilegio, la fortuna de tener entre sus filas de colaboradores, que es la única revista en el mundo que tiene un maestro, que mes a mes, a manera de editorial, da esta colaboración en donde él explica desde su muy amplio punto de vista pues alguna situación que deba ser observada por nosotros, algún aviso, cuestiones a tomar en cuenta que normalmente el ser humano pues no lo podría observar así. Veamos que su capacidad, su visión tan inclusiva pues puede ver cosas que nosotros pues no podríamos. Entonces hay dentro de los mensajes que hay uno muy conocido que es el Hijo del Hombre. Este maestro, cuyo nombre se desconoce, maestro de Benjamin Creme, sí, le dicta a su discípulo este mensaje, y me gustaría que pudiéramos hacer unos comentarios para poder responder esa pregunta. Perfecto. Bien, el Hijo del Hombre. Muchas personas esperan el regreso del Cristo con turbación y temor. Sienten que su aparición fomentará grandes cambios en todos los departamentos de la vida. Con razón suponen que sus valores alterarán necesariamente sus formas de pensar y vivir, y palidecen ante semejante perspectiva. Además, tan mística ha sido la visión del Cristo presentada a lo largo de los siglos por las iglesias, que muchos temen su juicio y poder omnipotente. Le esperan como a Dios venido a castigar a los malvados y recompensar a los creyentes. Es muy triste y lamentable que una visión del Cristo tan deformada haya impregnado la conciencia humana a tal extremo. No existe semejante ser. Para comprender la verdadera naturaleza del Cristo, es necesario verle como uno entre hijos iguales de Dios, cada uno dotado con pleno potencial divino, diferenciándose únicamente en el grado de manifestación de esa divinidad. Que Él haya logrado la plenitud de esa divinidad es su gloria, y muy bien podemos mostrar nuestra reverencia ante este logro. También es indiscutiblemente cierto que este mismo logro es realmente inusual, pero lo maravilloso del Cristo para los hombres es que Él fue uno de ellos. No hay duda en las pruebas y sufrimientos de los hombres que Él no haya conocido. Cada paso del sendero que los hombres todavía recorren, Él dolorosamente lo ha pisado. No hay nada en el completo panorama de la experiencia humana que Él no haya compartido. Así, en verdad, Él es el Hijo del Hombre. Pocas dudas puede haber de que si Él apareciese entre nosotros sin ser anunciado, pocos le reconocerían. Tan lejos está Él del concepto general que pasaría desapercibido entre la multitud. Así es hoy entre sus hermanos, mientras Él espera la invitación del hombre para comenzar su misión. Muchos que le ven a diario no le conocen, otros le reconocen, pero tienen miedo de hablar, mientras otros esperan y rezan con la esperanza de que sea aquel al que no se atreven a esperar. Solamente su declaración ante el mundo le situará ante la mirada y los corazones de los hombres. Mientras esperamos ese día de los días, aclaremos en nuestras mentes las razones de su regreso. Comprendamos la naturaleza de la labor que Él mismo se ha fijado. Para establecer entre nosotros la realidad de Dios, Él ha venido. Para recrear los misterios divinos, Él está aquí. Para enseñar a los hombres cómo amar y amar nuevamente, Él está entre nosotros. Para establecer la fraternidad del hombre, camina una vez más sobre la tierra. Para mantener la fe con el Padre y con el hombre, Él acepta esta carga. Para anunciar la nueva era, Él ha vuelto. Para consolidar el tesoro del pasado, para inspirar las maravillas del futuro, para glorificar a Dios y al hombre, Él ha descendido de su alta montaña. Consideremos sus prioridades: el establecimiento de la paz, la inauguración del sistema de compartir, la eliminación de la culpabilidad y el temor, la purificación de los corazones y mentes de los hombres, la educación de la humanidad en las leyes de la vida y el amor, una introducción a los misterios, el embellecimiento de nuestras ciudades, la eliminación de los obstáculos para viajar
y para el intercambio entre los pueblos, la creación de un fondo de conocimiento accesible para todos. Que semejante labor no es fácil ni siquiera para el Hijo del Hombre es evidente. Las antiguas costumbres de división y separación tienen fuertes raíces, mientras que el miedo y la superstición hechizan a millones de la humanidad. Pero nunca antes en la historia del mundo ha venido un instructor mejor equipado para su labor. Maitreya ha venido para luchar contra la ignorancia y el temor, la división y la necesidad. Sus armas son la comprensión espiritual, el conocimiento y el amor. Su brillante armadura es la verdad misma. Bueno, algún día el maestro Maitreya hablará a la humanidad. Así es. Y ese día se llama el Día de la Declaración. ¿Puedes abordar ese aspecto? Podemos comentar porque realmente esto es una información muy importante, muy fuerte, y esto amerita pues alguno que otro comentario o bastantes. Este artículo fue publicado en la revista Share en junio del 84, y Benjamin, a través de sus giras, en una de esas, aproximadamente 10-11 años después, hizo una serie de comentarios sobre este artículo, que es realmente muy profundo y muy esclarecedor respecto a los motivos de la presencia del maestro. Y bueno, empezaríamos mencionando, como él lo dice, pues la gran inquietud que se genera por su presencia. Aquí hay dos razones muy importantes. Nosotros en Occidente, vamos a ir en términos generales, hablando en términos generales, hemos sido, vamos a decir, hemos sido adoctrinados o hemos sido enseñados en la doctrina cristiana, católica específicamente, y bueno, hay una serie de informaciones que nos han dado a todos, en las cuales nos presentan la imagen de un Dios todopoderoso e iracundo, que es capaz de observar todos nuestros errores, todas nuestras fallas, y enseñándonos como hemos sido enseñados a que hemos crecido en el pecado y que somos pecadores siempre, pues la respuesta o la natural consecuencia es que todos nosotros pues estemos llenos de grandes temores, de muchas confusiones. La creación de así se ha creado una atmósfera tremenda de gran temor, si no pavor. Si a todo eso le sumamos que mucha gente espera que el regreso de Jesús venga en un momento que señalan las escrituras, la Biblia, como el momento del Apocalipsis, pues lo ven como el Armagedón, el día final, la gran destrucción. Entonces, no nada más en la religión cristiana, sino en otras religiones, ese día también es esperado, con diferentes formas tal vez. Entonces eso ha generado pues un pavor. Entonces imaginemos a una persona que no tiene esta información y le dicen que va a regresar el Cristo, pues podremos imaginarnos cuál sería una reacción, ¿verdad? Va a regresar y que va a juzgar a vivos y muertos. Sí, a castigar a todos los malvados. Pues nadie querría estar en ese momento, ¿verdad? Esa es una situación que ha sido pintada, pero pues que no es real. Nosotros podríamos explicar que es muy diferente dado el mensaje que aquí estamos compartiéndoles a ustedes, porque Maitreya, que en este momento está encarnando la representación de la divinidad, nos está informando que Él es uno de nosotros, si bien el hermano mayor de la humanidad, que Él es uno de nosotros, pero que está un poco más avanzado. Bueno, vamos a continuar porque nuevamente nos acosa el tiempo y bueno, regresamos en un momento. Gracias.
situar con lo del Hijo del Hombre? Bien. En este mensaje, él habla en primer término de que la labor que Maitreya ha propuesto es establecer entre nosotros la realidad de Dios. Es una realidad muy diferente a la que hemos comentado. Así es. Realmente Dios se expresa entre nosotros a través de todas sus energías, de sus leyes. Eso es muy difícil de entender para una persona que le ha enseñado, que han personalizado, que han hecho como que Dios es una persona, es un ente y que nos está observando con sus ojos, una barba blanca, etcétera. Pero realmente Dios funciona a través de diversos agentes y diversas fuerzas y energías, principalmente energías, y a través sobre todo de las leyes que las gobiernan. Ya también hablaremos de eso. La realidad de Dios a la que él se refiere, entre otras cosas, nos dice Benjamin Creme, que es justamente esa realidad que está representada, que está vivenciada por todos los maestros, que viven en el plano, pues, en el plano de la divinidad, desde el punto de vista que ellos han alcanzado, que ellos han penetrado justamente en la mente de Dios por sus grandes capacidades y han podido ser copartícipes de este plan divino. O sea, ¿cómo podrían ser custodios de este plan si no lo conocieran? Entonces, esta gran realidad tiene una serie de corolarios, que es que toda la humanidad, todos tenemos esa capacidad que nosotros tendremos que desarrollar. Entender primero que somos almas en encarnación, que como almas estamos unidos, que nada está separando. Entonces aquí interviene una gran parte de las energías que Maitreya está encarnando para nosotros, para el planeta. La principal de ellas es la energía del amor. Dentro de esta energía, bueno, muchos también tenemos una idea equivocada de lo que es el amor y lo vemos muchas veces hasta como un sentimiento, pero es una energía activa y muy poderosa que mantiene vamos a decir, todas las moléculas pues no solamente de nuestro planeta, sino de todo el cosmos, que mantiene el universo, unido, que sostiene el universo. Sin esta fuerza no podríamos existir. Entonces, esta es la energía que él está encarnando y que él está transmitiendo gracias a su capacidad en los corazones de todos los hombres. Si ha habido grandes cambios entre la gente, es porque él desde hace más de, 100 años, ha especialmente, diríamos, bombardeado con su energía dentro de nosotros y nos está haciendo capaces de entender una serie de circunstancias respecto de nosotros que antes no podíamos entender, salvo algunas excepciones de gente pues notoriamente más evolucionada. Exactamente. Entonces, esta realidad dice, la realidad de Dios es justamente hablar sobre la espiritualidad, sobre el carácter espiritual que los seres humanos, que los hombres tenemos. Esa es la que él viene a revelarnos de una manera clara para todos, que nosotros estamos en tránsito a esa otra realidad, o a esa otra etapa, o ese reino, al reino de las almas, en que todos nosotros trabajemos no nada más de acuerdo y vivamos no nada más de acuerdo a nuestra personalidad, sino a nuestra alma. Es decir, la alma empieza a hacerse cargo de las acciones, de los pensamientos de nosotros. Toma, siempre estando en nosotros, empieza a tomar, vamos a decir, las riendas, muy poco a poco, y es lo que hace el cambio en un ser humano, que vive primero para sí y después empieza a vivir para otros, porque es el alma la que tiene esa característica. Diríamos nosotros que el vehículo físico, ¿para qué sirve? Pues para movernos, para ir de un lado a otro. El vehículo astral o emocional, pues para sentir, para emocionarnos. El mental, pues la palabra lo dice claramente. ¿Cuál sería el propósito del alma? ¿Cuál es su característica? Es la de servir. En ese momento, los grandes seres en los que el alma ha tomado ese control de la personalidad, empiezan a trabajar por sus hermanos, y es la manera como estos discípulos han servido a sus hermanos.
y que se está invitando que entremos en contacto con nuestra alma a través de la meditación de transmisión, que en algún otro momento se abordará. Sí, son muchos temas. Sí, bueno, esa es una de las ideas. Entonces, la idea es que se establezca esa realidad de Dios, es decir, que se entienda que hay una base espiritual en la vida del hombre, del ser humano. Eso es algo muy importante porque eso cambia toda nuestra perspectiva. Nosotros no podemos saber, pues, o no podíamos saber antes cuál era el propósito de nuestra existencia, pero ahora entendemos que es justamente reconocer y vivir, experimentar sobre todo esa parte de nosotros, porque siempre se ha mostrado por muchas iglesias un aspecto de la divinidad o a Dios trascendente en su obra, pero no a Dios inmanente en el corazón de cada ser humano. Y eso es lo que cambia la naturaleza del todo. Es decir, que todos somos hijos de Dios en un intermedio o en un paso que estamos dando para lograr entender esa gracia o esa característica. Bueno, dice el texto del artículo, dice, son muchos aspectos y no vamos a poder avanzar tanto, pero creo que no podemos dejar sin tocar dice, para enseñar a los hombres cómo amar y amar nuevamente, Él está entre nosotros, para establecer la fraternidad del hombre, camina una vez más sobre la tierra. Esto es algo muy importante porque en nuestra concepción del amor, que es obviamente limitada, no podríamos decir que pues nosotros amamos a alguien o a varias personas, pero es muy fácil amar cuando ese amor no encuentra resistencia. Pero ¿qué tal si nosotros amamos a otro ser, a otra persona y encontramos esa resistencia? Pues obviamente nuestra respuesta no va a ser agradable, no es grata y nos va a impactar. Esa es la diferencia en la capacidad de amar que tienen los maestros, que ellos pueden amar sin condiciones, ¿sí? Ese amor incondicional es lo que tiene Maitreya, y esto es lo que quiere que nosotros entendamos, que veamos de una manera diferente lo que es el amor y que aprendamos a vivirlo, a experimentarlo, a conocerlo. Para eso Él está siempre penetrando, porque lo que está en nuestro corazón es esa conciencia crística que Él está esperando despertar en nosotros. Él, al encarnar el amor de Dios, Él es el agente que trae, que ese amor lo puede transmitir. Él, además de ese amor, trae una serie de capacidades y energías más importantes. Pero bueno, si la naturaleza de Dios, porque nuestro sistema es un sistema donde Dios es amor, eso está aclarado, entonces esa capacidad de amor es la que va a lograr este cambio, ¿sí? Ese amor es esa fuerza que hemos dicho magnética que atrae a todos. Él planea atraer a toda la humanidad a su seno, justamente con todas estas acciones que Él está realizando, y nosotros podamos responder a esas energías y entender pues nuestra realidad, Bueno, y que el día de la declaración vamos a experimentar ese gran amor. Se dice que sentiremos el abrazo del Maestro. Así es. Cada uno de nosotros. Así es. Hablamos muy brevemente del día de la declaración, ese día que se espera que sea muy pronto, donde las masas pidan a los gobiernos, pidan a las radiodifusoras, a las cadenas de televisión, que Él se manifieste. Esto no va a ser algo casual, sino que estamos viviendo una serie de momentos de tensión, de caos, de crisis, y estos momentos pues no han acabado y no van a acabar. O sea, si nosotros leemos, vamos a ir entre líneas, los mensajes de los maestros, sobre todo los últimos mensajes que se han sido publicados en la revista, sobre todo el último año, podemos decir, es más, quien quiera verlo en la página, donde habla de la arremetida de lo nuevo, es decir, como una agresión de todo lo que viene, que tiene que venir para cambiar, para deshacer lo que ya no es, lo que ya no debe seguir manteniéndose, porque pertenece a las energías piscianas. Todo ello debe
debe de terminar para dar inicio a lo nuevo. Este parto es, por esencia, es doloroso, y él nos dice, bueno, que tenemos que tener mucha tranquilidad, porque ¿qué pasa cuando una persona no entiende lo que está viviendo, no lo puede juzgar, no lo puede dimensionar? O sea, puede él recibir bendiciones, dones, y él no los aprecia. ¿Qué tendría que pasar para que él adquiera conciencia? Pues tal vez un revés, tal vez un estremecimiento. Eso es lo que podríamos esperar tal vez la humanidad para que nosotros reaccionemos. ¿Cuándo piensa una persona en Dios, aunque sea creyente? Pues no cuando le va muy bien, generalmente. Pocas personas tienen esa gratitud y ese agradecimiento. Generalmente es cuando nos caemos, cuando algo nos suceda, cuando nos duele, porque tenemos un gran dolor, es cuando recordamos que Dios existe. Bueno, pues en este caso la idea es que nos acordemos de lo que estamos viviendo y que tomemos nota, y que tenemos consecuencia. Pero me hiciste otra pregunta y me perdí. Bueno, a mí me gusta. Pues hablabas de las predicciones, ¿verdad? Sí, bueno, hay predicciones. Bien. ¿Por qué ocurren esas predicciones? Vamos a dejar pendiente este tema porque es tan amplio para que podamos hablar de las predicciones, porque no sé por qué el tiempo parece aquí caminar más rápido. Nosotros decíamos que todos los maestros pues tienen un gran manejo y un conocimiento de las leyes. Dos grandes leyes, nos dice Benjamin, gobiernan nuestra existencia. Una de las leyes es la de el renacimiento, así es, nos avisan que se nos va. La otra ley es la de causa-efecto, lo que se conoce en Oriente como la ley del karma. Si nosotros supiéramos y entendiéramos sobre todo estas leyes, nuestra vida podría ser muy diferente, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, nosotros pensamos, y muy especialmente en esta época en México, que podemos hacer cualquier cosa con toda la impunidad, pero realmente no es así. Y que no tiene consecuencias. Claro, esa es la impunidad. Entonces, si nosotros viéramos que cada una de las acciones que nosotros hacemos, que nosotros llevamos a cabo, cada uno de nuestros pensamientos que tenemos, y que eventualmente no nada más se queda en pensamiento, sino que se materializa, tiene un efecto entre la gente más allegada y efecto en todo el mundo. Sí, claro, en nuestra vida y en todo, impacta todo, toda sí. Esa energía negativa que se genera. Eso es lo que los maestros nos están enseñando, que todo está interrelacionado. Entonces, en la ley causa-efecto, todo lo que nosotros hacemos, que sea positivo o que sea negativo, va a impactar a sí mismo en esto. Y esta ley causa-efecto no es nueva, y se ha sido descrita por la ciencia. Jesús también lo decía así. Se cosecha lo que se siembra. Exactamente. Entonces, ahora nosotros estamos entendiendo que todas estas acciones que estamos viviendo en el mundo no son actos de Dios, como se dice. No es castigo de Dios. No es castigo de Dios, es la consecuencia de nuestros propios actos. En todo el mundo hay más cuestiones de catástrofes de tipo medioambiental. Hay inundaciones, hay terremotos, hay tifones, etcétera. Hay problemas con enfermedades que se han vuelto epidemias en diversos países, y desafortunadamente todo eso es creación del ser humano. Así es. Entonces, si nosotros no cambiamos, el mundo no va a cambiar. Efectivamente. Creo que el tiempo aquí se produce bueno, tenemos un correo electrónico si se quieren comunicar, otro undesposible.maitreya@gmail.com. Así es, aquí está. Agradecemos a Planeta 13 en la apoyo de esta transmisión. Y bueno, esperamos vernos en la próxima transmisión, Así la es. próxima semana. Así es. Muchísimas gracias.